Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos todos, en comunidad, en gratitud y alabanza al Señor que nos reúne, que nos ha llamado a estar junto con Él, para escuchar su palabra, para sentirnos cerca, para conocer esta alegría del amor de Dios que nos viene a mostrar Jesús. Vamos a compartir entonces esta palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a ver, como siempre decimos, ¿no? Lo nuestro en nuestras reuniones de comunidad, de cenáculo. Venimos a ver. Llamados por el Señor para encontrarnos con Él, recibir de Él su paz y su palabra, su cercanía y su misericordia, todos los dones que el Señor prometió dar y da y dio y dará siempre. Y principalmente a través de la acción del Espíritu Santo. Y particularmente en el cenáculo, que es en el lugar donde los discípulos, compañeros, amigos, todos los que reunidos con Él en aquel tiempo de misión en la tierra, estuvieron atentos a esta palabra de Él, a este encuentro con Él, y que en ese llamado, convocados por Él, reunidos por Él, como nosotros, venimos al cenáculo, lugar de encuentro, en comunidad. Vamos a ver, como les decía, ¿no? Lo nuestro es contemplación, es alabanza, es gloria. En el cenáculo, que es un lugar de encuentro, es un lugar de gozo en el espíritu y de alabanza. Y esa es espontánea, ¿no es cierto? O sea, es fruto de la acción del Espíritu. Y entonces, esto lo experimentamos a través de la cercanía de Jesús y de sus palabras. Vamos entonces a ver, ¿qué les parece? Ahora vamos a inaugurar el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Venimos de un tema muy lindo, formativo más que nada, bueno, todos los Hechos de los Apóstoles es un libro más bien de formación, porque es como se fue formando la iglesia, y fueron dando las primeras pautas, y una de ellas fue esta que acabamos de leer en el encuentro anterior, que es cuando Felipe bautiza al eunuco, ¿se acuerdan? Que había venido de Etiopía, y que en el desierto donde fue llamado por un ángel, Felipe fue a su encuentro, y luego de explicarle las escrituras que él venía leyendo, que el eunuco venía leyendo en la caravana, y no entendía del todo porque no tenía quien lo guiara. Entonces lo invita a Felipe que lo hiciera. Y él obviamente vino a cumplir esa misión. Eso fue el final del capítulo 8. Vamos al 9. Aquí vamos a tratar con otro de los discípulos y de los apóstoles de Jesús. Y siempre es inaugural, siempre hay una presentación. Bueno, en este caso, de alguna manera, ya había sido presentado a la comunidad y a nosotros en la lectura de este libro, Saulo, de quien se trata, ¿no? Pablo. Ya venía de aquel suceso que se había producido a raíz de
la muerte, o sea, el apedreo, el asesinato, la crueldad de aquellos que convivían y convivieron toda la vida con Esteban hasta que lo mataron a pedradas. Y le habían dejado la ropa al costado de donde estaba Saulo como para que se las cuidaran, ¿no?, estos asesinos. Así fue presentado Saulo. Ahora lo vamos a continuar conociendo. Todo el desarrollo, el conocimiento de este apóstol lo vamos a ir viviendo en los Hechos de los Apóstoles. Ya que Saulo no conoció a Jesús, o sea, no convivió con él. Lo conoció, sí, claro, pero digo, no convivió como los otros apóstoles. Ya lo vamos a ver. Vamos entonces a la lectura. Dice: entre tanto, o sea, como para continuar un relato más bien histórico de acontecimientos, después de lo sucedido con Felipe en el desierto y el bautismo del eunuco, dice, entre tanto, como que viene a mostrar a la acción a través de otro apóstol. Lo voy a leer primero todo, porque así entramos en tema, todos. Yo también. Entramos en tema todos. Y después lo vamos a ir viendo en detalle. ¿Les parece? Bien. Entre tanto, Saulo, respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba a algunos seguidores del camino, hombres o mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Él respondió: ¿quién eres, Señor? Y él: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto. Oían la voz, pero no veían a nadie. Saúl se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Le llevaron de la mano y le hicieron entrar en Damasco. Pasó 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. Él respondió. El Señor le dijo en una visión a Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor. Y el Señor: levántate y vete a la calle recta y pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. Mira, está en oración. Perdón, me distraje porque tengo que apagar la computadora. Esto no se debe hacer, pero me había quedado prendida. Bueno, había en Damasco un discípulo llamado Ananías. Perdón, esta digresión por lo que son las interrupciones, ¿no? Él respondió: aquí estoy, Señor. Y el Señor: levántate y vete a la calle recta y pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. Mira, está en oración. Y has visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Respondió Ananías:
Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén, y que está por aquí con poderes de los sumos sacerdotes para apresar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le respondió: vete pues, este me es un instrumento de elección, que lleve mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. Fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: Saúl, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos unos como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Tomó alimento y recobró las fuerzas. Perdón por esta lectura tan interrumpida, ¿no? Con tantos altibajos. Pero no siempre es fluido todo, ¿no? Ustedes verán. No, así como el escenario no es una preocupación, que yo siempre les digo que para mí la situación del encuentro se produce en el momento que el Señor nos propone, y que lo que mayor atención le pone es a nuestra disposición. Por tanto, estamos en presencia con Él. Y esta disposición muchas veces también tiene nuestras flaquezas, nuestros altibajos, nuestras distracciones, como lo de la computadora, como todo eso. Pero no quita que sea parte de la vida, ¿no es cierto? O sea, no voy a cortar para empezar de nuevo y hacer otro. No, porque un encuentro con el Señor en el cenáculo no es un video, es un estar con Él, compartir. Ya que Él viene a estar con nosotros, lo recibimos con nuestras limitaciones, nuestras distracciones, y atentos lo más que podemos a su palabra, vamos poniendo el empeño para ir entrando en su compañía, en su presencia. Por eso se los comparto así, tal cual. Vuelvo a leer, pero ya ahora en una forma más pausada. Como habíamos dicho, venimos a ver. Por tanto, lo que pueda yo compartir con ustedes es simplemente lo que yo veo. Pero no es solamente eso. O sea, por eso prestarle atención a esta lectura nos ayuda a todos a ir viendo, participando, que esto es un poco lo que siempre se dice en la oración de contemplación. La oración es un momento de encuentro, ¿es cierto? Es un trato de amistad con aquel que sabemos nos quiere mucho. Bueno, entonces en esta situación de oración estamos con la voluntad de ver, de estar atentos y de brindar de lo nuestro para compartir ese estar. Esto es un poco la contemplación. Es una actitud de participación. Se realiza. Entre. Muchas veces decimos en el paisaje. En este caso, bueno, en la cocina, ¿no? El paisaje. Pero en su casa o en sus lugares puede ser otro el paisaje. Pero sí se está, ¿verdad? Hay una morada, hay un ámbito, un ambiente.
en el cual nosotros estamos, intervenimos, participamos y realizamos, que es a lo que hemos venido, a realizar un encuentro con el Señor, especialmente a través de su palabra, con la disposición de ver, de instalarnos, de compartir. Vamos al relato. Vamos entonces a instalarnos en esa situación, como si fuese un videíto, como suelo decir, ¿no? Como si nos sentáramos, ya sea en una playa o en un desierto, que en realidad nos vamos a sentar en un desierto, como lo habíamos explicado en el encuentro anterior, ¿sí? En disposición. Vamos a encontrarnos con todo. Nos vamos a encontrar con el Señor. Bien. Entre tanto, dice la lectura, entre tanto, Saulo, la lectura que estoy haciendo es de la traducción de la Biblia de Jerusalén, está claro. Entre tanto, Saulo, respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que se encontraran, por si encontraba algunos seguidores del camino, hombres o mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Interesante cómo lo narra acá. Se le atribuye esta escritura a Lucas, a la comunidad de Lucas. Ya le había dado para que tenga Saulo cuando lo presentó con el tema del apedreo de Esteban. No fue para nada cariñoso con Saulo. Ahora tampoco. Dice que después del relato de Esteban, de la evangelización, entre tanto, dice Saulo, respirando todavía amenazas. O sea, cuando uno respira, se alimenta del oxígeno, se llena uno del aire, o sea, que es vida, ¿no? La respiración. Respirando todavía amenazas. Y esto lo dice en un lenguaje muy poético, ¿no? Porque respirando amenazas es... Ustedes vieron a los toros cómo están cuando encaran al torero o cuando encaran a la persona que tienen enfrente. La respiración del animal. ¿Vieron cómo respira? Bueno, esa es la naturaleza. A nosotros nos pasa lo mismo. Naturalmente hacemos así en la respiración. Algunos de ustedes deben hacer yoga seguramente. Bueno, en el yoga la respiración es muy importante porque es la alimentación, es la oxigenación. Se le presta atención. Incluso podríamos decir, se lo disfruta, se bebe el aire, se alimenta. Esto también sucede en el deporte. Ustedes vieron que en algunos deportes se suelen poner unas cintas acá que hace que se amplíen las fosas nasales y tengan mayor entrada de aire, mayor flujo de aire, de oxígeno. Bueno, porque esa oxigenación al cerebro lo clarifica, lo alimenta en el sentido de que como que le diera más impulso, ¿no? O sea, al oxigenarlo lo carburiza, digamos, ¿no? Le da combustible. Entre tanto, Saulo respirando todavía amenazas.
y muertes contra los discípulos del Señor. O sea que aquí un poco está demostrado que el que escribe pensaba que Saulo lo hacía con saña, con alevosía, con fiereza. No sé cuál sería la información que debía tener Lucas cuando lo escribe, pero sí lo describe de esta forma. Entre tanto, Saulo, respirando todavía amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote con todas las ínfulas, con todas las ganas. Fresquito, ¿viste? Como si va un militar a otro de grado superior a pedirle una orden para el combate, ¿viste? Le viene con toda la gana de salir Bueno, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos seguidores del camino, esta palabra también merece mucha más atención. Yo voy a dar solamente una aclaración que es la que creo que todos más o menos tenemos en vista, ¿no? El camino es Jesús, los seguidores de Jesús. Para que si encontraba algunos seguidores del camino, hombres o mujeres, les pudiera llevar atados a Jerusalén. Acá Lucas hace una discriminación o una aclaración, cosa que no se solía hacer. Solamente siempre se refería a los hombres cuando se refería a un escrito o algo. Y a las mujeres no se las solía mencionar, por esa manera de vivir que tenían ellos. Pero en este caso, como es algo puntual, como lo que fue a buscar son órdenes que él debía cumplir, debía estar indicado precisamente a quién. Entonces, si estaba indicado, era bueno mencionarlo, por eso que se lo menciona. Hombres o mujeres. Le pidió las cartas, pero para hombres y mujeres. Los pudiera llevar a ambos atados a Jerusalén. Sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo. Sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo. Esta aclaración que hace Lucas no es para hacer una indicación del suceso, sino más que nada de la forma, de qué puntualmente manera le fue manifestado en este caso Saulo, esa presencia de Dios. Este suceso que va a ocurrir después de esta situación, que es decisión y elección de Dios. Por eso es que lo explica así Lucas. Sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo. No da explicaciones, no las puede dar, porque simplemente está haciendo un relato de lo que sucedió. Como también, y sin matices,
había puesto matices cuando dijo el tema de la respiración. Lo mismo que había puesto matices cuando habían estado apedreando a Esteban y él estaba cuidando. Acá en este caso no se amiga, digamos, no lo muestra o con santidad o con algún mérito a Saulo. No, se limita a explicar lo que viene del cielo. Selección de Dios. Sucedió que yendo de camino cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo, cayó en tierra y oyó una voz que le decía: esto es lo que sucedió. No hay, digamos, influencia ni matices que pueda llegar a tener el observador. No. Narra el suceso, tal cual, del cual no participa, obviamente, pero lo está narrando, está diciendo el suceso. Y no le atribuye a la persona que lo recibe ningún estado o situación especial, sino que lo deja para que se muestre que es decisión del cielo, lenguaje de Dios. Sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo, cayó en tierra y oyó una voz que le decía. Todas las cosas que van sucediendo. Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Las preguntas. Las preguntas son una maravilla total. En el espíritu. Ya habíamos hablado muchas veces, ¿no? Yo suelo mencionar mucho, por ahí me abuso, ¿no?, de Pascal. Pero hubo muchísimos que también, cuando hablan de la acción del Espíritu Santo, mencionan la voz de interior, mencionan la inspiración, en fin, menciona el lenguaje a través del cual Dios se expresa a la persona. Entonces, en este caso, en este suceso, dice que cayó en tierra y oyó una voz que le decía. Otra de las cosas que yo no lo mencioné, pero cayó en tierra. No sé si porque se desvaneció, pudo haber sido. O que en esa situación se postró, se dispuso en condición de humillación, se entregó, porque él era soldado. El soldado en pie es un soldado en guerra, pero un soldado en tierra es un soldado abatido. Él era un gran soldado. Cayó en tierra. No dice se cayó en tierra. Porque el observador no puede atribuírselo a nadie, sino que ve el suceso, ve que cayó. Y acá nos deja a nosotros la oportunidad de pensar de que fue voluntad de él ir hacia la tierra, de caerse, de tirarse o de desvanecerse. Decisión, da la impresión de que fue una decisión de él. Por tanto, de humillación, de entrega, como digo, ¿no?, como jefe militar. Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Él respondió, ¿quién eres, Señor? Y él, yo soy Jesús, a quien tú persigues.
Qué cosa, ¿no? Qué oración, qué intimidad, qué fuerza. Qué oración. Esa voz, ¿por qué me persigues? Pero había una puerta abierta en el corazón de Saúl, o sea, de Saulo. Si no, esa voz no lo hubiera escuchado. ¿Me explico? Porque Dios no interrumpe a nadie, no impone nada. Lo que vemos es esa disposición de parte de Saúl. Era un hombre impetuoso, porque era un militar decidido a ir al frente y cumplir las órdenes y hacer las cosas como corresponde, como él tenía pensado. Entonces, bueno, estaba en esa línea, y en esa línea dispuesto, con el corazón abierto. Pregunta, ¿quién eres, Señor? No lo conocía. Si le pregunta quién es, porque no lo conocía. ¿Quién eres, Señor? Y le responde, yo soy Jesús. Chao. Pobre tipo, ¿no? Pobre Saúl. Después de todo esto, lo que menos se imaginaba que le iban a decir. Supongo yo. O sea, es un atrevimiento mío, ¿no? Por eso digo, estamos invitados a ver. Cada uno lo hará de su forma. Dice, ¿quién eres, Señor? Y yo respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Fíjate con qué franqueza lo trata Jesús. Y con qué seguridad. O sea, no le está imponiendo nada, le está diciendo lo que tiene que hacer. Y le está diciendo lo que tiene que hacer porque de alguna manera tenía esa inquietud. Este hombre había quedado como diciendo, ¿qué hago? Bueno, acá vienen las instrucciones. Por eso que se las da a las instrucciones. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Recibe esa respuesta a su pregunta. Pero levántate. Esto de levántate, ya, esa palabra, también lleva para mucho. Entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Cierto, ¿no? Era necesario que fuese así. En general siempre es así, porque nosotros hacemos la voluntad de Dios. No sabemos. Esa es lo que se llama vocación, es el llamado. Obedecemos al llamado a hacer lo que no sabemos. Los jóvenes o cualquiera que hacen esa búsqueda de vocación no saben, pero se ponen a buscar. ¿A quién tú persigues? Pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Bueno, ¿no? Muy coherente todo, digamos, como que para él toda esta sorpresa y toda esta situación le daba de alguna manera tranquilidad, porque no era una ocurrencia, sino que estaba en obediencia. Vamos, y todos los pasos se le iban dando y se le iba avisando. El Señor le iba diciendo lo que iba a suceder, de manera que no estaba desprotegido, o sea, estaba guiado. Pero una persona que está dispuesta es como un ciego. Está dispuesto a que lo lleven, a que lo guíen, a que vaya por el camino. Pero levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos
de espanto. Se habían detenido mudos de espanto. ¿Por qué? Dice, oían la voz, pero no veían a nadie. Fatal. Pero buenísimo. Una cosa que hace Dios. Oían la voz, pero no veían a nadie. No era necesario. Bueno, Pablo, o sea, Saulo tampoco. Hasta ahora solo era una manifestación de luz y la palabra de Dios, que él escuchaba, la voz, que él escuchó, pero verlo no lo vio. ¿Quién eres, Señor? Y él, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Bueno, los hombres que iban con él habían detenido mudos de espanto. Oían la voz, pero no veían a nadie. Acá nunca, en ningún momento dice que Saúl lo haya visto a Jesús. No. Lo que relata Lucas son estos sucesos que están aconteciendo y lo ve como de afuera, no lo vive y no lo cuenta desde el interior de Saulo, sino que lo está viendo, es una escena. ¿Se entiende? Un relato. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto. Oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. También es una observación de Lucas, que cuenta que se levantó, ¿no es cierto?, del suelo y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Le llevaron de la mano y le hicieron entrar en Damasco. Pasó 3 días sin ver, sin comer y sin beber. 3 días. El número 3. Y los tiempos. Sí. Sin ver, sin comer y sin beber. 3 tiempos y 3 acciones. Sí. Sin eso. 3 días sin todo eso. Y vuelvo a decir el concepto de los 3 días, como se contaban los días o cómo debemos contar los días, cómo pueden ser los días, las jornadas, en fin, cómo podemos nombrar esos tiempos, cómo los calculamos. Bueno. Yo alguna vez les dije que el tiempo no existe. ¿Se acuerdan? Es una digresión. Por eso es que yo a veces no me entretengo, perdonen algunas palabras, porque nos vamos. Pero el tiempo, ustedes saben que es una abstracción. En realidad no existe. ¿De qué color es? ¿Qué tamaño tiene? ¿Dónde lo guardamos al tiempo? Lo tenemos en el bolsillo. ¿Cómo lo cuantificamos? ¿Cuánto tiempo demora una espera? ¿Cuánto tiempo demora una urgencia? En estado de situación puede llegar a demorar más o en otro estado puede demorar menos. Fue un instante, y en realidad no fue un instante, fue mucho más tiempo. Uy, te estuve esperando 1 hora. No, tuviste 3, 4, 5, 10 minutos. No es 1 hora. Bueno, todo este tipo de cosas nos viene a llamar la atención a de que nosotros mismos no podemos ni siquiera cuantificarlo en forma real al tiempo. Es una abstracción. La aceptamos y sobre todo en esa línea nos movemos todos con esa medida.
por este tema, bueno, el tema de los tiempos ya lo dejamos para otro momento. Perdón, perdón. Pero para evitar el calendario. Pasó 3 días sin ver, sin comer y sin beber. No lo tomemos con calendario. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión a Ananías. Aquí interviene otra persona que estaba, sin lugar a dudas, muy cerca y en comunicación con Dios, en oración, en ese trato de amistad, en ese dame que te doy y estamos en esto y nos entendemos y vamos juntos. Y era también reconocido por todos los demás, que era hombre de oración, de compañía con Dios, de ir en el camino con Él. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión: Ananías. Él respondió. ¿Ves? Otra vez llamo a la reflexión de la voz del Espíritu del amor, del Espíritu de Dios. Es la voz del Señor. Aquí estoy, Señor, respondió Ananías. Parecida a la respuesta de aquel profeta Ezequiel, creo que era así. Que el Señor lo llamaba y iba a ver al maestro y el maestro le decía: yo no te llamé. ¿Se acuerdan? Ese profeta. Que después el maestro se avivó la tercera vez que fue. Y dice: no, mira, cuando te llame el Señor, cuando sientas ese llamado, decí: Señor, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y eso es lo que le dijo Ezequiel. Ya no lo fue a buscar a Elí, o sea, al maestro, sino que le respondió al Señor. Pero por indicación del maestro se lo enseñó. El tipo escuchaba la voz, sabía que lo estaban llamando, pero no pensó que era la voz de su maestro. Pero era la voz del Señor. También voz de maestro, pero la voz del Señor. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión: fíjense que acá dice visión, ¿sí? Que se refiere de la misma manera que nosotros decimos vamos a ver. No quiere decir que el Señor le dijo en una visión, o sea, que sea a las vistas, sino en el conocimiento interior, en el espíritu. El Señor le dijo en una visión, como lo hacemos nosotros ahora. Ananías, él respondió: aquí estoy, Señor. Y el Señor: levántate y vete a la calle recta. Levántate. ¿Qué pasa? Todos estaban apolillando, todos estaban durmiendo. Esa palabra, levántate. Por eso digo, estas palabras hay que disfrutarlas y vivirlas. Pero las tenemos en cuenta, las tenemos anotadas en el papelito como para tener referencia del uso de estas palabras, que es lo que nos están mostrando, que es lo que me muestra en cada palabra levántate, cada suceso. Y en este relato aparece muchas veces esta palabra. Levántate y vete a la calle recta. Y pregunta en casa de Judas por uno de Tarso, llamado Saulo. Indicaciones precisas.
como las indicaciones que Jesús le había dado a los discípulos, que cuando prepararan la cena pascual debían ir a la puerta tal de la muralla, o sea, de las puertas de Jerusalén, iban a encontrar a un hombre con un jarro en la cabeza, que lo siguieran, ¿se acuerdan? Hasta que le llegó a la habitación alta, que es el cenáculo. Todas esas indicaciones fueron dadas por el Señor para que ellos siguieran esos pasos. De esta manera también el Señor le da este detalle o esta guía a Ananías. Dice, había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión, Ananías. Él respondió, aquí estoy, Señor. Y el Señor, levántate y vete a la calle recta y pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. Mira, está en oración. Mira. Mira, está en oración. O sea, mira, ¿ves que venimos a ver? Mira, está en oración y ha visto, otra palabra, ha visto que un hombre llamado Ananías, ¿sí? ¿Lo siguen? Entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Quiere decir que Ananías iba a ver a una persona que ya lo había visto a él y que ya le había sido anunciado lo que ese hombre que era él le iba a hacer. ¿Se entiende? Lo vuelvo a leer porque esto es fantástico. Cuando nosotros hablamos de anuncio, muchas veces no le damos mucha... Será que yo como publicista, para mí el anuncio es muy importante, y le doy mucha importancia. Creo que para no muchos le dan lo mismo, porque es grandioso. O sea, la generosidad de Dios es amplísima, ¿no? Nos muestra, nos dice, nos guía, nos lleva. Voy a leer de nuevo desde el principio para empezar de nuevo y para llevarlo bien. Estos relatos son grandiosos. Podríamos estar mucho tiempo viendo todas estas situaciones y disfrutando de cómo no solamente lo dice, sino cómo lo estamos viviendo y entendiendo nosotros. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión, Ananías, él respondió, aquí estoy, Señor. Y el Señor, levántate y vete a la calle recta y pregunta en casa de Judas por uno de Tarso llamado Saulo. Mira, está en oración. Y ha visto que un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Le estaba diciendo a Ananías lo que tenía que hacer, devolverle la vista a Saulo. ¿Sí? Y esto lo escribe Lucas. El relato es buenísimo, porque él no estaba ahí, sino que esto fue contado, sin lugar a duda, por Ananías y por Saulo, y por los que estaban en esa comunidad. Por eso es un recuerdo, y por eso es que fuertísimo, y por eso es que está tan bien detallado, una cosa tan amada no se pierde, al contrario, se vive cada vez que se recuerda y se vuelve a vivir, y se vuelve a vivir, y se llena de gozo este recuerdo. Bueno, un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Respondió Ananías, Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos en Jerusalén. Acá la palabra santos aparece. No sé si una de las primeras veces, pero se refiere a santos en el sentido de que a tus
amados, a aquellos que dan testimonio tuyo. No de cualquiera, no, acá no dice discípulos, no dice hermanos, dice santos, a los mejores, a los que han dado todo por vos. Sí, Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y de los muchos males que ha causado a tus santos. A mí me va a pulverizar, ¿qué me hace este tipo? Causado tus santos en Jerusalén. Y que está aquí, con poderes de los sumos sacerdotes, para apresar a todos los que invocan tu nombre. Esto que dice Ananías, lo dice como si fuese en pensamiento, porque no es un reclamo a Dios. Él estaba viviendo una visión, un pedido de Dios. Y esto es como un pensamiento de él. O sea, ¿cómo le va a reclamar a Dios? No pensaba todo esto, como me manda a la boca del lobo. Apresado a los que invocaban su nombre. El Señor le contestó, vete pues, me es un instrumento de elección que lleve a mi nombre sobre los gentiles. Vete, pues me es instrumento de elección que lleve mi nombre ante los gentiles. Le dice Ananías, vete, pues me es instrumento de elección que lleve mi nombre ante los gentiles. No dice paganos. Esta palabra gentiles es muy interesante, muy también para estudiarla y ver en detalle. Porque la salvación de los gentiles se realiza a través del pueblo judío, del pueblo elegido por Dios. Van a ver ustedes que una de las cosas que se jacta el judío es de ser el protagonista de la salvación de los gentiles. Porque ellos saben que a través de ese pueblo los gentiles serán salvados. Y es así, porque del pueblo judío nace Jesús. Y a través de él ya se abandona la tradición genética, se abandona ese círculo familiar judío y se avanza sobre una nueva frontera que es la de los gentiles, los que no son judíos, los que no están circuncidados, entre otras cosas, ¿no? O sea, los que no participan de esa elección de Dios en su pueblo como pueblo judío. ¿Está? Entonces esos son gentiles. Vete pues, esto le dice el Señor, vete pues, me es instrumento de elección, que lleve mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. O sea, a todos. No solamente va a llevar el nombre de Jesús a los reyes, sino también a los hijos de Israel. ¿Me entiendes? O sea, que ese será más que un profeta. A los hijos de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que padecer por mi nombre. Esto no se lo dice a Saulo, sino que se lo está diciendo a Ananías. Está diciendo que él lo había elegido y que él le iba a dar que ya tenía dispuesto a darle esa misión y que en esa misión iba a tener estas situaciones que llevar adelante.
tendrá que padecer por mi nombre. Fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: Saúl, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Confirmación. Al instante cayeron de sus ojos unas como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Tomó alimento y recobró las fuerzas. Lo que le da a la comunidad es el bautismo. Que recuerden que estamos en una etapa fundacional. Y en esta etapa fundacional, el bautismo viene a ser una, no una formalidad, sino un sacramento fundante a partir del bautismo. Y es un bautismo que dan y lo hace cualquiera de aquellos que ya ha sido bautizado. Como lo hemos visto en Felipe con el eunuco, ¿se acuerdan? Hace poquito. Entonces aquí vamos viendo la efectividad de los sacramentos y también vemos el plan de Dios, que se va desarrollando y que nosotros vamos viendo con la realización de cada uno de los miembros originales de los Hechos de los Apóstoles, o sea, desde los discípulos a los apóstoles de aquel entonces. Entonces, en esta sucesión, cómo fue realizándose, ¿cierto? Y la manera era a través de la conducción de Dios. Bueno, habría muchísimo más. Es un pasaje hermoso para quienes tengan voluntad de participar en la acción del Espíritu Santo. Este pasaje ayuda muchísimo para aquellos que tienen inquietudes de oración o tienen inquietudes de oración contemplativa, para aquellos que tienen intuición comunitaria, de vida comunitaria, de vida eclesial. Este pasaje es hermoso. Y bueno, lo de Saulo muchas veces es un cuentito, pero en realidad no es un cuentito, es grandioso. Es grandioso. Acá Saulo tenía en el corazón todo lo que el Señor necesitaba y siempre Él se lo mostraba. Por eso es que lo eligió. Por eso es que dijo, con este tipo vamos a ir adelante. Y fue un gran misionero, un grandioso. La verdad que fue una elección de Dios maravillosa, que después todos lo disfrutamos. Bueno, quien pueda volver a releerlo y convivirlo, buenísimo. Perdón por todas las interrupciones, pero siempre la presencia de Dios y su Espíritu, y la acción de su Espíritu y su palabra nos reconforta, nos llena de alegría, de paz, de luz, de su compañía, que es a lo que hemos venido.
a disfrutar con Él su paz. Ave María Purísima, sin pecado concebida.